Gracias, Señor, por el privilegio que nos da de adorarte a través de traer una ofrenda y diezmos a este lugar. Recíbelo, Señor, como muestra de lo mucho que tú nos das y de la salud que nos provees, Señor, y del trabajo que nos das. Bendice, Señor, esta ofrenda que sirva para que este lugar siempre se predique y se enseñe tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana queremos compartir el primer domingo de marzo. Compartíamos sobre la necesidad de la... ¿Recuerdan cuál era la temática que estábamos abordando? El poder de la gran comisión. El poder de expandir el evangelio a todo el mundo. Y aquel puñado de hombres que estuvieron alrededor de Jesús abrazaron esa misión de extender el evangelio a todos los lugares y a todos los rincones. Y hoy queremos compartir ahora el poder de la iglesia. Ustedes saben que la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando del edificio, estamos hablando de usted y de mí, porque la iglesia somos nosotros, el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Usted y yo somos el templo de Dios. Entonces el edificio lo abrazamos, ¿por qué? Porque es el lugar donde nos reunimos, congregamos, etcétera, y celebramos las cosas buenas que Dios hace en nuestras vidas. Pero la iglesia es usted. Y usted sabe que la iglesia tiene poder, ¿o no? La iglesia tiene poder, hermanos, porque fue fundada la institución. Esta institución fue fundada por Jesús. Y cuando Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos a todos los rincones de esta tierra, cuando ya vamos al libro de Hechos, en el capítulo 2, nosotros podemos entender claramente cuál era el cumplimiento que los discípulos comenzaron a hacer. Todos los que nos congregamos participamos. ¿Y por qué decimos que la iglesia, que usted y yo tenemos poder? No el poder mágico, sino ese poder que ha sido derramado sobre nosotros, que es el amor de Jesús. Y ese amor lo podemos nosotros transmitir a todas aquellas personas que lo necesitan. La iglesia como cuerpo es un lugar visible donde estamos, las personas de afuera están viendo todo lo que hacemos nosotros. Pero también lo más significativo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es que tiene el poder para cambiar vidas. Ese es lo más poderoso. ¿Quién era usted antes? ¿Dónde estábamos antes? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia, ¿verdad? Pero cuando alguien, a través de una comunidad de fe, de una congregación, nos compartió la palabra de Dios, ¿qué sucedió? Tocó nuestro corazón, reconocimos que estábamos mal y decidimos dar ese paso de cambio. Y por eso estamos aquí, ¿cierto? Entonces, la iglesia tiene el poder de transformar vidas cambiadas para ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos mayordomos de la obra de Dios. Y hay un pasaje que nos ilustra en esta mañana sobre cómo debería ser la iglesia
que podríamos decir que es el modelo que lo tenemos en la Biblia, pero que ese modelo debe seguir siendo el espejo para la iglesia de hoy en día. Y se encuentra en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Esa fue la iglesia que se fundó la primera vez en esta tierra y refleja la norma eterna de Dios para su pueblo. La iglesia es bendecida, la congregación, usted y yo somos bendecidos porque ese amor del Señor se ha derramado. Hechos 2:42 nos recuerda: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El versículo 42 nos muestra una primera oración que dice, que escribe Lucas, dice: y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. La palabra perseverar significa insistir. La palabra significa estar constantes. La iglesia de aquellos días, recuerdan, Jesús estaba con los discípulos allá en Mateo 28 y les dijo que ellos iban a expandir el reino de Dios a través de la comunicación del evangelio y lo iban a llevar hasta lo último de la tierra. Y el mandato era que debían de ser, iban a instruir, iban a enseñar. Entonces la primera iglesia que se formó era una iglesia que tenía una prioridad. La prioridad era que dedicaban tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Esa era una prioridad. Ahora, ese es el modelo que encontramos en el libro de Hechos. Como prioridad, la iglesia de aquel siglo era una iglesia que le gustaba estudiar. ¿Y qué hacían? ¿Qué eran las enseñanzas que los discípulos les daban a esa comunidad? Era lo que el Señor les había enseñado a ellos lo estaban transmitiendo. Y era una enseñanza permanente. Ahora, hoy en día, a la iglesia de hoy casi no nos gusta estudiar a algunos, ¿verdad? ¿Conocen ustedes a algunos hermanos? No, aquí no hay nadie, gracias a Dios. Todos nos gusta estudiar la palabra de Dios, ¿va, hermano Eric? Estudiar la palabra de Dios significa someterse a ese mandato que los discípulos, bien obedientes. ¿Qué era el mandato? Enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y cuando dice ya, y cuando se organiza aquella primera comunidad de iglesia, aquella iglesia que estaba en Jerusalén y que deberías, y ustedes saben cómo era Jerusalén, era una ciudad muy conflictiva. Y la lección de hoy nos dice, nos decía la hermana, que en cuanto a nosotros, dice,
debe depender la paz. Y la iglesia, esa comunidad, y Jerusalén era una ciudad conflictiva, hermanos, bien conflictiva. Estaba subyugada por el imperio romano. Habían asesinatos, había corrupción, había un montón de situaciones difíciles, pero ahí se estaba plantando la iglesia con aquellos hombres. Pero ellos apartaban espacio para estudiar la palabra de Dios. No tenían la Biblia física como la tenemos hoy en día, ¿verdad? Qué maravilloso, ahora está en páginas electrónicas, está a través de la web, tenemos tanta información, pero tal vez, a pesar de que hay tanta información, nos hemos vuelto más bien más ignorantes en la palabra de Dios. Y eso es un conflicto porque la palabra de Dios es viva. Y los discípulos dicen, es el poder de la iglesia. Entonces la iglesia se dedicaba a estudiar. La iglesia, la congregación de aquel primer siglo, ponía todas sus energías como prioridad el estudio, el discipulado. ¿Cuánto nos gusta ser bendecidos, hermanos? Todos, ¿verdad? Todos queremos recibir la bendición de Dios, pero no queremos estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a recibir la bendición de Dios si no queremos estudiar la palabra de Dios? Esa congregación que se estaba formando en aquel momento se fundó sobre la base de la enseñanza de Jesús. Y eso es importante, hermanos, que usted y yo aprovechemos los recursos que tenemos como denominación para aprender y capacitarnos y avanzar a donde nos pida el Señor. Tenían claro el mandato los discípulos y ahí estaban. Entonces, perseveraban, y hay otra forma también que muestra ese pasaje de perseverar. Perseveraban en la enseñanza, en el estudio, pero también perseveraban y lo tenían como prioridad en el partimiento del pan y las oraciones. Qué importante es la oración. Qué importante, hermanos, es la oración. Y a veces, honestamente, no nos gusta orar muchos, pero la oración es fundamental. Y aquella congregación que se estaba desarrollando, ¿y por qué decimos que la iglesia tiene poder? Porque la oración abre puertas, abre vías para tocar el cielo, y dice que las puertas se van a abrir. Platicaba con Daniel, Danielito, y le preguntaba cómo está el hermano Douglas, y me dice, está muy bien, Dios lo está restableciendo, Dios lo está cuidando, y dice, más bien él quiere venir a la iglesia, así, pero todavía no le dan permiso. Y la oración de muchos que ustedes han hecho lo ha levantado. Y también ustedes han orado por mí, ¿verdad? Ustedes han orado por mí y el Señor me ha regalado otros kilómetros más. El 10 de enero yo estaba allá crucificado en el quirófano y no sabía, no entendía, pero estaban orando, y mucho más antes la iglesia estaba orando, porque la oración que hace la congregación tiene poder. Ustedes dicen amén, pero no nos gusta venir a orar muchas veces. Entonces ahí es donde la mula bota Genaro, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Hay que orar, tenemos que orar en los grupos, tenemos que animarnos a orar y sacar el espacio para tomar el tiempo para orar. Y la iglesia de aquel primer siglo tenía como prioridad orar. Era una prioridad orar, no lo dejaban para otro día, oraban. Y hermanos, si queremos nuestras vidas ser bendecidas, si esta congregación
y todas las congregaciones quieren ser bendecidas, debemos de perseverar en la oración y lo debemos de tener como una prioridad. No es sugerencia. El Señor no dice aquí, los hermanos, si quieren ir a orar, vayan a orar. Sí, está bien, hermana, yo voy a llegar por ahí, pero algunos hermanos hasta se han inventado unas cosas tan extrañas que dicen, hermano, yo voy a estar con usted, pero voy a estar mi espíritu. Mi espíritu, téngalo seguro que mi carne va a estar en la cama, pero mi espíritu voy a estar con usted. Y aquella congregación que dice Hechos, perseveraban en el partimiento del pan. Y aquí tiene que ver la comunión que debemos de tener como iglesia. La comunión, mis hermanos. La cena, conmemoración de la cena del Señor. La iglesia de aquel primer siglo se reunía para fortalecer esto, para esos lazos, porque la comunión, cuando celebramos la comunión, nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando cantamos ese hermoso himno, y yo siempre amaré a Jesús, en el monte Calvario estaba una cruz, dice, y ahí fue donde Jesús nos rescató. Y la iglesia de aquel siglo tenía tan claro ese concepto que podían tener eso como una prioridad en sus vidas de aquel primer siglo. Perseveraban en el partimiento del pan y las oraciones. Así es de que, hermanos y hermanas, si queremos ser una iglesia de poder y bendecida, ahí está la clave. Yo no estoy inventando nada, ahí está, ¿verdad? La palabra nos habla. Perseveraban en el partimiento del pan. Y muchas veces saben que cuando celebramos la cena del Señor y hacemos oración, pensamos que eso no es adoración. Cuando usted ora al Señor y hacemos la cena del Señor, estamos adorando a Dios. Esa es adoración a Dios. No solamente es cantar, adoramos a Dios. Y ese compañerismo que tenía la iglesia de aquel primer siglo también debe ser reflejado en la iglesia del siglo XXI. La comunión. Hoy el trabajo, muchas situaciones a veces nos sacan del contexto para no orar, para no estudiar la palabra de Dios, para no tener la comunión. Pero la iglesia de aquel siglo sí tenía claro eso. Después dice el siguiente versículo: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común. ¿Qué tenían en común? Todas las cosas. ¿Y cuáles eran esas cosas que tenían en común, creen ustedes, hermanos? El amor. Esa era la parte que nos hace distintivo. El amor, ese, todos. Ahora, hay que aprendernos a tolerar unos a otros y amarnos unos a otros. No armarnos, sino amados. Tenemos que aprender. Y ese era el denominador común. Todos los que habían creído, dice que tenían en común todas las cosas. Hermanos, ese es el poder de la iglesia. Cuando se derrama el espíritu del amor de Dios, vamos a reflejar esa armonía y esa comunión. Imaginémonos hace 2024 años que no habían edificios. ¿Dónde se reunían los discípulos?
todas esas personas que venían y que tenían sed de escuchar la palabra, de estudiar la palabra de Dios, que tenían sed de orar juntos, que tenían sed de compartir la cena del Señor, que adoraban al Señor, que quizás no tenían todos estos recursos que hoy cuenta la iglesia, pero ellos tenían claro el significado de tener un compañerismo, una comunión. Y la iglesia, eso es, nos reunimos para hacer una comunidad de fe donde vamos a reflejar el amor del Señor derramado en nosotros. Ahora, vean ustedes, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice algunos comentaristas que ellos tenían la capacidad, algunos tenían la capacidad de que Dios les había provisto tanto que ellos estaban disponibles de vender sus propiedades materiales y la podían compartir con aquellos que necesitaban. ¿Cómo la ven desde ahí ustedes? El jueves estuvimos en una iglesia nazareno allá en Ojojona, Cofradía, con el comité de compasión, el hermano Vladimir y otros hermanos ahí. Y hay 2 templos que han construido los hermanos. Entonces yo le mencionaba, el pastor nos donó esta propiedad para que se construyera la iglesia. No solo la donó de nombre, sino que me dijo: pastor, aquí están los documentos a nombre de la iglesia del Nazareno. Si hay hermanos que todavía tienen ese espíritu, ¿verdad? De hace 2024 años, de la iglesia. ¿Se reunían para qué? Porque tenían un solo corazón, porque habían entendido cómo Jesús les había amado y les había perdonado, y ellos podían derramar ese amor sobre aquellos. Eran genuinos, era un amor verdadero, no falso, una comunión. Y hoy en la clase se nos demandaba que la iglesia debemos de tener paz y aprender a vivir en paz unos con los otros, pero sobre todo en la ciudad en que vivimos. Y vivimos en una ciudad conflictiva, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Conflictiva, hermanos. Que hasta las maletas se les perdieron algunos, ¿verdad? El domingo pasado. Y eso genera ¿qué? Genera tensión. Estábamos ahí en un lugar cerca y empezaban a gritar, y los ánimos de la gente se empezaba a caldear y empezaban a gritar. Y miré que más bien no había paz. Pero la iglesia, usted y yo, como dice, debemos de perseverar en las oraciones y en participar en la comunión unos con los otros. Y si tenemos la posibilidad de ayudar, ayudemos. Si tenemos la posibilidad de dar, demos, sin temor, entendiendo que el Señor, Él proveerá. Y yo siempre he creído esto, porque es la palabra de Dios. Dice que ese espíritu que tenía esa congregación del primer siglo habían entendido que cuando ellos daban, no para que los miraran, sino que daban porque había gozo y alegría en su corazón. Y hermanos, cuando usted da y da, es porque usted tiene gozo y alegría en su corazón, sabiendo que Dios va a proveer siempre para sus necesidades. Cristo
había plasmado la enseñanza para esa comunidad. Y si tenían a Cristo, ya Cristo los había enriquecido tanto en sus vidas que tenían esa capacidad de entender de que si tienen a Cristo tienen todo. Y la lección de hoy nos decía que el mañana no existe, pero el presente es un regalo que Dios le da a cada uno de nosotros. Tenemos vida, tenemos la capacidad de seguir adelante. Y si Cristo está en nosotros, su bendición ha sido derramada. Y eso ayudaba y ministraba a toda aquella comunidad que se estaba congregando día tras día. Y aquí viene la parte final. Quiero concluir con esta parte. Esta es la parte bonita de este pasaje, que dice: el Señor añadía cada día a los que iban a ser ¿qué? Salvos. ¿Qué nos dice este pasaje? Que no había una presión de la comunidad de la iglesia. Simplemente la gente quería unirse a esa comunidad porque habían encontrado una esperanza, habían encontrado una felicidad, habían encontrado una paz y habían encontrado algo que Jerusalén, el emperador, las religiones que estaban en aquel momento no se las había entregado. Pero el Señor es el que añade cada día a las personas. ¿Producto de qué? Que la gente estaba viendo: hey, estos chavos cómo se comportan, por qué tienen amor unos con los otros, y esta hermana que era cara de limón, porque ahora es tan amorosa, y este hermano que viene hoy no quiere hablarle a nadie, pero hoy viene y dice. Y esa gente se unía, hermanos, y la gente estaba viendo, y eso era un impacto. Y el Señor añadía. No dicen que eran los pastores, no dicen que era la comunidad, era el Señor que traía a las personas. Y ahí es donde radica lo que yo le mencionaba, el poder de la iglesia, porque la iglesia tiene poder. Usted y yo somos bendecidos porque ha derramado su espíritu el Señor. Y si queremos que esta iglesia, esta comunidad de fe siga engrandeciéndose, siga creciendo, tenemos que cambiar. Si no cambiamos, ¿qué dice hermano Wilmer? Ahí es donde la mula botó a Genaro, ¿verdad? Si no cambiamos, hermanos, yo estoy dando una clase ahí, tenemos 22 alumnos los sábados aquí, la formación espiritual. Si no hay ese cambio que tenemos allá, el Señor no va a añadir. Ahora, ¿cuántos queremos empezar a decirle: Señor, yo quiero ser como esa comunidad que refleje el amor de Jesús, que refleje el amor de Dios, que refleje eso que cantamos ahí, el hermoso canto que dice: algún día en vez de una cruz. Yo le decía a los muchachos: ¿por qué no le cambiamos a ese himno una frase? Y que yo sé que la cruz representa mucho, pero cuando diga: yo siempre amaré a Jesús. Lo cantamos una vez más. Vengan pues, pónganse de pie y les animo para que hoy podamos, que este domingo podamos decirle: Señor, yo me uno a esas prioridades de la iglesia de aquel primer siglo, que priorizaba el estudio bíblico, priorizaba la adoración al Señor a través de las oraciones, de la comunión, el compañerismo unos con los otros. Y aunque vivimos en un mundo conflictivo, como mencionaba en la clase de abajo, aunque vivimos en situaciones adversas, podemos nosotros reflejar siempre el amor de Cristo, porque todos los que creían tenían ese denominador común, y tenían en
común todas las cosas. Vamos a cantar ese himno. Y mientras lo cantamos, usted le puede decir: Señor, ¿cómo yo puedo ser parte de este proyecto? ¿Cómo yo puedo ser parte de esta comunión? En la comunión, no estoy perseverando en el estudio bíblico, no estoy perseverando en ese compañerismo. Ayúdame, dígale al Señor este tiempo. Usted hable con el Señor y Él está aquí, Él lo va a escuchar. Si tiene una necesidad, preséntela al Señor. Señor, en esta hora, así como en aquellos días, queremos remontarnos a aquella comunidad que se reunía en diferentes casas, pero que ahí estaba claro el reflejo de su amor derramado sobre la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque nos estás convocando a que de hoy y todos los días, mientras
mientras nos da vida, que empecemos a tener prioridades en nuestra vida. La iglesia somos nosotros, somos la congregación, y nuestra prioridad es, como esa comunidad, dedicaban tiempo para el estudio de su palabra en comunidad. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Siempre trae una esperanza al corazón nuestro y a la mente. Transforma el corazón, cambia el rumbo de nuestros destinos. Gracias porque necesitamos aprender a adorarte, Señor, como esa iglesia. Tomar ese ejemplo, esa comunidad que entendió claramente que adorar era también para compartir la cena, compartir las oraciones, porque en las oraciones podemos tener necesidades unos con nosotros, podemos tener necesidad de salud, y si hay alguien aquí que necesita tener la salud, Padre, oramos para que ese amor también se derrame sobre su cuerpo. Gracias, Señor, porque sigue siendo el médico por excelencia. Gracias, Señor, en esta hora por cada uno de mis hermanos y hermanas. Convócanos siempre, Señor, para ser esa comunidad que refleje esa esperanza, esa iglesia poderosa, esa iglesia bendecida, esa iglesia que es poderosa no físicamente, sino porque persevera en el estudio bíblico, persevera en la oración, perseveramos en la comunión del pan, perseveramos en el compañerismo unos con otros. Que eso refleje la iglesia bendecida y poderosa. Y tú te vas a encargar, Señor, de añadir a aquellos que necesitan también encontrar el camino y que están perdidos. Y nosotros seremos esa comunidad. En el nombre de Jesús oramos por mis hermanos y hermanas. Y que esta semana te la presentamos delante de ti. Bendice, Señor, el trabajo. Bendice los estudios. Bendice las diferentes áreas donde nos vamos a mover. Que tu gracia y que tu amor sea derramado, reflejado en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.